La tarta de cumpleaños cayó salpicando el césped húmedo. Solo quería esperar a que papá volviera. El grito ahogado de Lily resonó en la oscuridad, diminuto pero capaz de romper el silencio de todo el jardín. Richard se quedó paralizado en la puerta. Su maleta cayó al suelo. Los faros del coche iluminaron el rostro de Clara mientras pisoteaba con fuerza el pastel caído. Todo se detuvo. Su respiración, el tiempo, incluso su fe. Se dio cuenta de que había regresado justo a tiempo, pero quizás demasiado tarde para proteger a su hija de la brutal verdad que se desarrollaba allí mismo, en su propia casa. Y ese fue el comienzo de un viaje que obligó a un padre a volver a aprender a escuchar, empezando por el llanto desconsolado de su propia hija. El altavoz del aeropuerto retumbó, cortando la caótica cadena de equipajes rodantes y voces superpuestas. Richard Coleman cerró de golpe su ordenador portátil, apagando la pantalla que mostraba los gráficos y cifras finales de su viaje de 2 meses. Miró a su alrededor en la sala de espera. Todo el mundo parecía apresurado, pero él era el único que sonreía. Una llamada apareció en la pantalla. Lily descolgó. «Hola, Lily, papá». Su voz sonó débil pero clara como una campanilla. «¿Sigues en Singapur? Mi profesora ha dicho que mañana es mi cumpleaños y quiero que estés en casa». Richard miró a través del cristal transparente, donde el sol de la tarde se reflejaba en los aviones, y suspiró suavemente. «Lo sé, pero probablemente tardaré otros 2 días en volver, cariño». Hubo una breve pausa en la que solo se oía la respiración tranquila al otro lado del teléfono. «Entonces te guardaré un trozo de tarta». Él se rió entre dientes, con voz baja y tierna. «Trato hecho, pero no dejes que se me ponga duro, ¿vale?» Cuando terminó la llamada, la pantalla del teléfono se oscureció reflejando su rostro, un rostro demasiado familiar con las despedidas. Richard inhaló profundamente, sacudió la cabeza y luego se volvió hacia su asistente. «Tacha el vuelo del viernes. Necesito llegar a casa hoy». El asistente pareció sorprendido, pero... «Señor, la señorita Clara ya lo ha programado. Se lo explicaré más tarde. Solo quiero irme a casa». El jet atravesó una fina capa de nubes. La luz del atardecer se posó en sus ojos como si un recuerdo largamente olvidado regresara. En la cabina de clase business, Richard se recostó y cerró los ojos. Recordó la última vez que ayudó personalmente a Lily a soplar las velas, cuando solo tenía 4 años. Ahora tenía 7, sabía hornear y podía escribir cartas. Sonrió. Quizás este año realmente la sorprendería. Después de aterrizar, nos dirigió directamente a casa. El coche negro se detuvo frente a una pequeña pastelería en Beverly Drive. Un letrero de madera colgaba en lo alto. Pasteles personalizados, sin copias, sin prisas. Una joven con uniforme blanco salió y le saludó con voz amistosa. «Hola, ¿para quién es el pastel?» «Para mi hija, que tiene 7 años y se llama Lily», respondió él. La chica preguntó medio en broma. «¿7? ¿Necesita un poco de magia?» Sir Richard sonrió. «Si puede empaquetar la magia, me llevo todo el paquete». El pequeño pastel de crema rosa pálido estaba cuidadosamente empaquetado. Miró la inscripción escrita con glaseado. «Feliz cumpleaños, Lily». Antes de marcharse, se detuvo un momento. «Añada un osito de peluche por mí, exactamente igual que ese», señaló un modelo de exposición. Lily tenía uno igual. «Quiero que lo recupere». Cuando el coche salió del centro, Richard llamó rápidamente a la ama de llaves. «¿Están listos los preparativos para la fiesta de cumpleaños de Lily en casa?» La voz de la ama de llaves titubeante al otro lado del teléfono. «Señor, la señorita Clara dijo que este año sería sencillo, que no hacía falta ninguna fiesta». «¿Sin fiesta?» «No, señor, solo ellos dos en casa». Richard miró su reloj. Eran las 4:17 p.m. «Muy bien, yo me encargaré del resto». Colgó y apoyó la cabeza contra la ventana. Afuera, la puesta de sol se deslizaba por los tejados, resplandeciendo en suaves tonos anaranjados. Sacó una pequeña fotografía del bolsillo de su chaqueta. Lily sonreía sosteniendo su viejo osito de peluche, con el pelo revuelto y glaseado manchado en la cara. Una sensación sutil pero distinta se apoderó de su pecho. «He estado lejos de ella demasiado tiempo». Más cerca de las afueras, le pidió al conductor que redujera la velocidad. Las puertas de hierro negro de la mansión aparecieron más allá de los árboles. Las luces de la casa estaban encendidas, pero había un silencio extraño. Richard colocó la caja del pastel y el osito de peluche en el asiento, se enderezó la corbata y sonrió para sí mismo. «Muy bien, Lily.
Es hora de la sorpresa. El coche se detuvo por completo. El ruido del motor se apagó, abrió la puerta y salió. El aroma de lavanda del jardín flotaba en el aire. Mente. Todo estaba intacto. La sonrisa, la mirada de sorpresa, el grito de alegría. Pero desde dentro de la verja resonó un sonido diferente, seco, agudo y algo que le hizo encogerse el corazón. La voz de Clara, aguda y gélida, atravesó el patio. ¿Cuántas veces vas a dejarlo caer, Lily? La niña estaba frente a ella, tan pequeña que parecía querer desaparecer en su propia sombra. El pequeño pastel de cumpleaños destrozado yacía en medio del césped, con el glaseado rosa manchado y la vela rota por la mitad. Lily lloraba tratando de hablar mientras contenía las lágrimas. No quería hacerlo, solo quería esperar a que papá llegara a casa antes de soplar las velas. Deja de culpar a los demás, todo en esta casa tiene reglas. Clara la interrumpió con voz plana pero pesada como una piedra. Si te hubieras comportado, tal vez el pastel no estaría ahí tirado en el suelo. Richard se quedó petrificado. La imagen lo impactó con fuerza. El pequeño pastel, las manos temblorosas de su hija temblando y la sonrisa que esperaba ver hoy. Clara finalmente habló con voz áspera y baja. ¿Qué diablos está pasando? Clara se dio la vuelta. Su rostro titubeó momentáneamente, pero solo por un segundo, y sonrió rápidamente caminando hacia él. Has vuelto. ¿Por qué no llamaste antes? Os vi peleando. No es nada, la niña solo dejó caer el pastel. Le estaba enseñando a tener más cuidado. Eso es todo. Richard miró a Lily, que seguía inmóvil, con lágrimas corriéndole por las mejillas, el vestido blanco manchado de glaseado rosa y el pelo revuelto. ¿Estás bien, Lily? Ella solo asintió débilmente. La mirada de sus ojos le pareció extraña, no solo tristeza, sino un miedo antiguo, como si llevara ahí mucho tiempo. Clara le tocó el brazo suavemente y su voz se suavizó. Tu llegada inesperada probablemente la ha asustado. Ha estado toda la mañana en la cocina sin escuchar nada de lo que le he dicho. Se lo he repetido una y otra vez. Richard permaneció en silencio. Una sensación de duda le invadió, pero la reprimió rápidamente con un suspiro. No pasa nada. Hablaré con ella, déjame manejar esto. Cuando se regaña a los niños, cuanto más se les mima, más difícil es enseñarles. La voz de Clara era suave pero firme. Su mano aún descansaba sobre la de él, apretándola con suavidad pero con control. Lily bajó la cabeza murmurando. Lo siento. Ve a tu habitación, dijo Clara sin mirarla. No cenarás esta noche. Ve a pensar en lo que has hecho. Lily levantó la vista, como si fuera a decir algo, pero al ver la mirada de su madrastra, se detuvo y entró en silencio. Su pequeña sombra desapareció por la escalera y la puerta se cerró con un suave clic. Las tres personas se quedaron allí, Richard, Clara y el pastel pisoteado en el suelo. ¿Pasa algo? ¿Por qué has vuelto tan pronto?, preguntó Clara, con voz normal como si el incidente hubiera sido un simple malentendido. Solo quería volver a casa temprano. Es su cumpleaños. ¿Ah, sí?, dijo ella con una leve sonrisa. Bueno, estropeado toda la tarde. Tengo que limpiar el resto. Lo has visto tú mismo. Richard miró a su alrededor. Glaseado pegado a la hierba, un plato de plástico partido por la mitad, unos trozos de papel de regalo manchados de mantequilla. No sabía qué decir. ¿No confías en mí?, preguntó Clara lentamente, con los ojos brillantes bajo las luces del jardín. Sé que quieres a tu hija, pero no has estado aquí para entenderla. Es terca, y si sigues mimándola, se echará a perder. Richard evitó su mirada. No he dicho que no confíe en ti, es solo que me has parecido un poco dura con ella. Dura, soltó una pequeña risa. Siempre te pones de su parte, siempre. Todo lo que hago está mal, ¿no? Él suspiró con voz cansada. No, es solo que hoy debería haber sido más feliz. Yo también quería eso, dijo Clara lentamente, dando un paso atrás. Pero una madre tiene que saber cuándo disciplinar y cuándo sonreír. Tú, por otro lado, siempre quieres que las cosas sean perfectas, incluso cuando se están rompiendo. Richard no respondió. Una brisa fría sopló y dio la vuelta a un pequeño trozo de papel de regalo pegado a la hierba. Se agachó y lo recogió. Apareció un mensaje garabateado con bolígrafo morado. Feliz cumpleaños de mi parte. Se quedó quieto sosteniendo el papel mientras Clara se daba la vuelta. Voy a entrar. Intenta que no se moje tu nueva tarta.
Richard se acercó a la mesa de piedra que había debajo de la pérgola y dejó encima la caja de la tarta que había traído. La tapa estaba intacta, el papel de regalo seco y la cinta blanca desatada. Tocó ligeramente las letras en relieve: «Feliz cumpleaños, Lily». En su mente se superponían dos imágenes: una tarta hecha pedazos y una tarta impecable, intacta, esperando a que alguien soplara las velas. Miró hacia la ventana del segundo piso. La habitación de su hija estaba a oscuras. Dentro de la casa, Clara caminaba por el pasillo con sus tacones altos, haciendo un ruido constante y uniforme sobre el suelo de baldosas. Richard salió del jardín, volvió al coche, abrió el maletero y sacó el regalo que le quedaba: el osito de peluche nuevo. Pensó en llevárselo. Estaba cerrado en silencio. No se oía ningún ruido. Levantó la mano con la intención de llamar, pero finalmente la bajó. La voz de Clara desde abajo: «Descansa, Richard. Mañana tienes una reunión». Él permaneció en silencio un momento y luego salió del pasillo y se retiró a su estudio. La caja del pastel permaneció allí sin abrir. Se sentó en su silla y se quedó mirando por la ventana, donde las luces del jardín iluminaban el trozo de césped aún pegajoso por el glaciado. Esa noche, la casa estaba en silencio, pero dentro de él comenzó a formarse un vacío, difuso, pequeño e indefinido, pero suficiente para mantenerlo despierto. Arriba, Lily yacía acurrucada bajo su manta, abrazando a su viejo osito de peluche. Uno de los ojos estaba suelto, pero ella lo acariciaba con delicadeza, como si temiera dañarlo. Afuera, comenzó a caer una lluvia ligera. En medio de la noche, Richard abrió los ojos de repente y recordó el pequeño papel que tenía en el bolsillo. Lo sacó, lo volvió a leer y lo colocó sobre su escritorio, justo al lado de la caja de pasteles sin abrir. El pastel intacto y la nota manchada de glaseado yacían uno al lado del otro, como dos partes de la misma historia que aún no había comprendido del todo. La noche se instaló lenta y pesadamente. Richard seguía sentado en su estudio. El resplandor amarillo de la lámpara de su escritorio proyectaba su sombra en la pared. La pantalla del ordenador seguía abierta. Las hojas de cálculo se veían borrosas ante sus ojos. No había cenado y el único sabor que le quedaba en la garganta era la amargura del silencio. Se oyó un suave golpe en la puerta. 3 golpes. Clara venía de fuera, ligera como un suspiro. Sin esperar respuesta, empujó la puerta y entró con 2 copas de vino en la mano. Richard se dio la vuelta. «Es tarde, Clara. ¿No estás durmiendo?» No podía dormir. Se sentó frente a él y le puso una copa de vino delante. «Sentí que necesitaba hablar contigo antes de que las cosas fueran demasiado lejos». Richard se recostó en su silla en silencio. Clara lo miró con los ojos brillantes bajo la luz de la lámpara. «Sé que estás molesto por lo de esta tarde». «No estoy molesto, solo confundido. Ya ni siquiera me entiendo a mí mismo, Richard». Ella se rió suavemente, con la voz ligeramente temblorosa. «Solo quería que se comportara. Solo quería que me quisiera, pero parece que cuanto más lo intento, más lo estropeo todo». Richard la miró con los ojos menos tensos. Ella siguió hablando con firmeza, midiendo cuidadosamente cada palabra. ¿Tienes idea de lo difícil que es ser madrastra? He intentado querer a Lily como si fuera mía, pero ella nunca me ha llamado mamá. Cada vez que la veo rehuirme, me siento como una extraña en mi propia casa». El aire se volvió denso con el silencio. El reloj de la pared marcaba claramente las horas. Richard levantó la copa de vino, pero no bebió. «Clara», dijo lentamente, «sé que todavía se está adaptando. Es sensible. Su madre falleció cuando era pequeña. Sé que lo interrumpió con delicadeza, pero ¿has pensado que a veces es porque tú no estás aquí las cosas empeoran?» Richard frunció ligeramente el ceño. «¿Qué quieres decir?» Clara dejó su copa de vino sobre la mesa y juntó las manos. «No te culpo, pero estás tan ocupado, viajando, reuniéndote, tratando con socios, todo en esta casa. Todas las responsabilidades recaen sobre mí. No me quejo porque ese es el deber de una esposa, pero hay noches en las que estoy realmente agotada, haciendo malabarismos con la niña que llora y preocupándome por tus negocios». Hizo una pausa, como si tragara lágrimas. «Solo temo que un día llegues a casa y encuentres todo desconocido, que tu hija no te mire como a un padre y que yo seré la persona en la que una vez confiaste». Richard permaneció en silencio, apretando suavemente el vaso. Sus palabras, aunque pronunciadas en voz baja,
resonaron con sinceridad en su cabeza. Vio una imagen de sí mismo en los últimos años, siempre marchándose, siempre ausente, siempre trayendo regalos en lugar de tiempo. Quizás Clara tenía razón, quizás él era el causante de que todo se rompiera. No sabía que te sentías así, dijo finalmente con voz grave. Lo siento, Clara. Quizá te he hecho cargar con demasiado. Clara levantó la vista con los ojos húmedos. Necesito tu disculpa, solo necesito que me entiendas y confíes en mí. Ella le tocó ligeramente la mano, un pequeño gesto, pero suficiente para que él no se apartara. Richard la miró, sintiéndose invadido por una mezcla de culpa y lástima. Confío en ti. Una fugaz sonrisa cruzó los labios de Clara, frágil pero precisa. Se levantó y le sirvió más vino en la copa. Sé que estás cansado. Deja de pensar en ello. Todo irá bien si trabajamos juntos. Sí, asintió él. Pasaré más tiempo con la familia, contigo, con Lily. ¿Lo dices en serio? Ella se inclinó y le besó ligeramente en la mejilla. Gracias, es todo lo que necesitaba. Cuando Clara salió de la habitación, volvió a su pasaré más tiempo con la familia, contigo, con Lily. ¿Lo dices en serio? En serio. Ella se inclinó y le besó ligeramente en la mejilla. Gracias, es todo lo que necesitaba. Cuando Clara salió de la habitación, volvió a reinar el silencio. Richard se quedó allí sentado durante mucho tiempo, con la lámpara del escritorio iluminando el vino tinto que giraba en su copa. Hizo girar el líquido en su mano, observando el movimiento circular como si buscara respuestas en el fondo de la copa. Desde el pasillo, el sonido de los tacones de Clara se desvaneció gradualmente. La puerta del dormitorio se cerró, dejando solo el sonido del viento que se colaba por la rendija de la ventana. Richard se recostó en su silla y miró la fotografía en la pared. Una foto de él y Lily cuando ella tenía 5 años, con una sonrisa tan brillante que parecía iluminar el marco. Ahora, en su memoria, esa sonrisa parecía cubierta por una fina capa de niebla. Tenía la intención de levantarse e ir a la habitación de su hija, pero se detuvo a mitad de camino. La luz de la habitación de Lily estaba apagada al final del pasillo. Clara se quedó quieta, mirando a través de la puerta entreabierta. Richard permaneció inmóvil, con la luz del escritorio proyectando sombras en la mitad de su rostro. Ella entrecerró los ojos y sus labios se curvaron en una leve sonrisa, lo suficiente para que nadie la viera, pero la oscuridad sí. Se dio la vuelta y se alejó suavemente, sin hacer ruido al pasar por la habitación de Lily. Se detuvo, agarró el pestillo de la puerta y lo giró una vez para cerrarla desde fuera. No se oyó ningún grito, solo un pequeño clic que resonó en el silencio. Richard seguía sentado allí, sin saber que arriba su hija estaba completamente despierta. Lily yacía de lado bajo las sábanas, con los ojos muy abiertos, y oyó claramente los pasos de su madrastra pasaba y el sonido de la cerradura girando. Su pequeña mano apretó el viejo osito de peluche y el hilo cerca de su ojo se rompió. Un poco más abajo, el reloj dio la medianoche. Richard levantó la vista como si despertara de repente de sus pensamientos. Terminó su vino, se levantó y apagó la luz. La habitación se sumió en la oscuridad, dejando solo el aroma del vino tinto y el aliento de un hombre que acababa de convencerse a sí mismo de que todo estaba bien. La primera mañana después de su conversación, la casa adquirió una extraña calma. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas blancas, finas como un suspiro, pero esta quietud no parecía paz, sino una quietud meticulosa. Clara ya se había levantado, se había puesto un vestido color crema, se había peinado cuidadosamente y había preparado café. Cuando Richard bajó al comedor, ella ya estaba sentada a la mesa, leyendo el periódico y ofreciéndole una suave sonrisa. He organizado tu agenda. Tienes una reunión virtual con la Junta de Inversiones a las 9, seguida de un almuerzo con el señor Morgan. Pensé que no tenías nada importante hoy, pero han cambiado la agenda que ya te había confirmado. Su tono era ligero y natural, como si estuviera haciendo lo más razonable del mundo. Richard asintió sin sospechar nada. Al fin y al cabo, seguía creyendo que su mujer solo intentaba ayudarle a organizar mejor las cosas. Mientras tanto, Lily estaba sentada en su habitación, mirando en silencio por la ventana. Desde el incidente de su cumpleaños, ya no se le permitía entrar en la cocina ni en el jardín. Clara decía que tenía que aprender modales y empezó a controlar todos sus movimientos.
La antigua ama de llaves, la señora Helen, solía llevarle dulces a escondidas por las tardes. Un día, renunció de repente, sin despedirse ni dejar ninguna carta. Esa mañana, Lily escuchó a Clara hablando con alguien en la sala de estar. «Necesito personal nuevo. No hagas preguntas, solo haz bien tu trabajo». La niña lo escuchó claramente, pero no lo entendía del todo. Solo sabía que, desde ese día, aparecían caras nuevas en la casa, frías, silenciosas y que nunca le sonreían. Richard continuó con su rutina de entendía del todo. Solo sabía que a partir de ese día aparecieron caras nuevas en la casa, frías, calladas y que nunca le sonreían. Richard continuó con su rutina de trabajo. Cada vez que llegaba a casa, Clara lo esperaba en la puerta con su voz suave como la seda. «Has llegado a casa antes de lo que esperaba. Quería ver a la niña un momento. Está estudiando, no la interrumpas. Acabo de contratar a un nuevo tutor. Entonces, más tarde. ¿Qué tal mañana, Richard?» Necesita estabilizar su rutina. Esa frase, «¿Qué tal mañana, Pashkian?», se convirtió en la cortina que separaba al padre de la hija cada vez que él tenía intención de subir las escaleras. La voz de Clara intervenía, suave pero sin admitir réplica. Una tarde, Richard recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor, hay algo que debe saber. No puedo hablar por teléfono. Por favor, reúnase conmigo en privado». Se reunió con la persona en una cafetería cerca de su oficina. Era Helen, la antigua y los ojos enrojecidos. «Dígame qué pasa, señor Coleman». Ella dudó, mirando a su alrededor. No debería decirlo, pero la señorita Clara no ha estado tratando bien a la pequeña Lily. En concreto, he visto cómo castigaba a la niña, la encerraba en su habitación y a menudo no le daba decirlo, pero la señorita Clara no ha estado tratando bien a la pequeña Lily. En concreto, vi cómo castigaban a la niña, encerrada en su habitación, a menudo sin cenar. Intenté decírselo, pero ella se enteró al día siguiente y me despidieron. Richard se quedó en silencio. Quería preguntar más, pero Helen se levantó con la voz temblorosa. «No puedo quedarme mucho tiempo, hay gente vigilándome». Salió de la cafetería dejando tras de sí un silencio que parecía como si hubieran succionado todo el aire. Esa tarde, cuando Richard llegó a casa, Clara lo estaba esperando fuera de la puerta de su estudio. «¿Con quién te has reunido?» «Solo con un antiguo socio». «¿Un socio? ¿O era tu antigua ama de llaves?» Richard se quedó paralizado. «¿Cómo te has enterado de eso?» «Lo sé todo, Richard. Dejo que los extraños se entrometan en los asuntos de nuestra familia. Solo te complica las cosas. Helen solo habló conmigo unos minutos y tú le crees. Una mujer que fue despedida por robar artículos del hogar. ¿Crees que la dejé ir solo porque no me caía bien?» Ella lo miró directamente a los ojos, con una mirada fría y firme. Richard estaba confundido y bajó la cabeza. «No digo que le crea, solo quiero saber la verdad. La verdad». Clara sonrió, pero no su expresión suave habitual. «La verdad es que si no puedes dedicarle tiempo a tu propia hija, entonces no juzgues como la crío yo». El aire se solidificó. Richard dio un paso atrás. Quería discutir, pero su voz se volvió suave, cálida y totalmente intencionada. «Sé que estás cansado. No dejes que los rumores externos te pongan nervioso. Solo quiero que esta familia esté segura». Esa afirmación actuó como una nana, haciendo que bajara la guardia que acababa de levantar esa noche. Clara entró en la habitación de Lily. «No hace falta que llames a tu padre mañana. Está ocupado, pero quería decirte que no hace falta. Si te portas bien, te dejaré verlo este fin de semana». Lily se quedó en silencio, abrazó con fuerza al osito de peluche y miró al suelo. «Echo de menos a mi verdadera madre», dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Clara se quedó quieta un momento y luego ladeó la cabeza y soltó una pequeña risa. «Es una pena, pero tu verdadera madre ya no está aquí, ¿verdad? Y yo sigo intentando quererte». La niña apretó los labios y no dijo nada más. Cuando se cerró la puerta, Clara echó el cerrojo desde fuera y se alejó con el taconeo de sus zapatos sonando con la misma cadencia de antes. Richard trabajó hasta tarde y cuando abrió su teléfono, vio un nuevo mensaje de Clara. «No te olvides de tu viaje a Texas mañana. He reservado los billetes y el hotel». Se sorprendió un poco, ya que no recordaba ningún plan en Texas, pero luego pensó que quizá una empresa asociada lo necesitaba, así que no preguntó nada más. Debajo del mensaje había una foto que Clara había enviado. Estaba sentada junto a Lily,
con la mano en el hombro de la niña, ambas mirando hacia la cámara. La leyenda decía, por fin sonrió. Richard se quedó mirando la foto durante un buen rato. La sonrisa de su hija era tenue, pero quería creer que era real. Apagó el teléfono y se dijo a sí mismo, quizá he sido demasiado suspicaz. Arriba, Clara borró el mensaje de texto que acababa de enviar, abrió un cajón, sacó un segundo teléfono y rápidamente le envió un mensaje a alguien. Todo está arreglado. Él está empezando a confiar en mí. La pantalla se iluminó durante unos segundos mostrando la respuesta. Bien, mantén el ritmo, no te apresures, todo será nuestro. Clara cerró el teléfono con llave, lo guardó en el cajón y salió al balcón debajo del estudio de Richard. La luz seguía encendida y su sombra se alargaba en la pared. Ella cerró los ojos brevemente, inhaló profundamente y sonrió. La casa estaba tan silenciosa que se podía oír claramente cada respiración de la noche y desde allí, el silencio comenzó a echar raíces. El lunes por la mañana, Richard se sentó en su despacho privado en la planta 28 de la torre del grupo Coleman. La luz se reflejaba en la mesa de cristal e iluminaba los gruesos informes que había leído una y otra vez desde la noche anterior. Una cifra saltaba a la vista en la tabla de gastos, $480,000 en la categoría de costes de inversión suplementarios. Clara se frunció el ceño. Esa cuenta nunca se había aprobado. Richard giró su silla, abrió el ordenador y comprobó la transacción. Las frías líneas de texto aparecieron. Transferido por Evan Morris. Aprobación ejecutiva Clara C. Evan, murmuró. Una sospecha se apoderó de él, sutil como el humo. Llamó al departamento de finanzas. Necesito un libro de contabilidad detallado de todas las transacciones de los últimos 2 meses, incluidas las categorías internas. Sí, señor, pero la señorita Clara solicitó que esa sección se bloqueara para acceso privado. Acceso bloqueado, sí, señor, dijo ella. Era para mantener la seguridad de los nuevos socios de la corporación. Richard se quedó en silencio durante unos segundos. Envíeme una copia impresa esta noche. Colgó sintiendo que acababa de tocar una pared invisible, suave pero que bloqueaba todas las salidas. Esa tarde, durante una reunión con un socio cercano, el señor Harris, que había trabajado con la familia de Richard durante más de 10 años, la conversación dio un giro inesperado. Richard Harris dijo, medio en broma, medio en serio, ¿alguna vez le preocupa que Evan sea demasiado cercano a su esposa? ¿Qué quiere decir? Los Hellos he visto juntos un par de veces en el restaurante Long, en la exposición del Instituto de Arte. Pensaba que lo sabías. Clara me dijo que se reunía con socios en mi nombre. Harris se encogió de hombros y dio un sorbo de vino. Solo lo menciono para que estés atento. Evan es capaz, pero también es muy hábil, y los que son demasiado hábiles son difíciles de leer. Richard esbozó una sonrisa forzada. Gracias, lo entiendo, pero sentado en el coche de camino a casa, con la mano apoyada en el volante durante un buen rato, cada palabra que dijo Harris se repetía en su cabeza, mezclándose con la imagen de la suave risa de Clara cada vez que se mencionaba a Evan en las reuniones. Esa noche llegó a casa antes de lo habitual. El coche se detuvo en la puerta, las luces de dentro estaban encendidas, pero cuando entró solo la ama de llaves estaba en el vestíbulo. ¿Dónde está la señora de la casa?, preguntó Richard. Señor, ha ido a reunirse con un socio en su nombre. Dijo que era urgente. No tenía planes para esa noche. La ama de llaves bajó la cabeza sin atreverse a responder. Richard se dirigió directamente a su estudio. Un ligero aroma a un perfume extraño flotaba en el aire. No era el de Clara. Encendió la luz, se sentó y miró las pilas de archivos esparcidos por su escritorio. Entre los papeles cayó una pequeña nota amarilla con una letra infantil garabateada. Te echo de menos, papá. Richard se quedó paralizado. El papel estaba arrugado y manchado en algunos lugares, como si se hubiera mojado con lágrimas. Lo sostuvo en la mano durante mucho tiempo y luego lo guardó en un cajón. Cuando Clara regresó, él seguía sentado en la habitación, con la luz proyectando una sombra detrás de él. Llegas tarde. ¿Te has reunido con un socio? ¿Por qué la tensión? ¿Qué socio? Evan quería volver a discutir el proyecto inmobiliario de South Ridge. No tenías por qué ir, porque estás demasiado ocupado. Richard, solo estoy echando una mano. Él asintió levemente. La próxima vez avísame primero. Está bien,
dijo ella con una leve sonrisa, pero tienes que confiar un poco más en mí. No me hagas sentir como si me estuvieras vigilando. Richard no respondió. Observó cómo se alejaba su sombra y acarició ligeramente con la mano el cajón donde había guardado la pequeña nota amarilla. Al día siguiente empezó a prestar atención. Esa semana, Clara salió de casa 3 veces, siempre con Evan. El personal de seguridad dijo que estaban en reuniones, pero nunca se aclaró el lugar. Cuando le preguntaban por su agenda, Clara siempre tenía una respuesta preparada, tan fluida como si la hubiera ensayado. Una tarde, Richard condujo hasta la oficina donde ella decía que se reunía con clientes. La sala de conferencias estaba vacía. La recepcionista le dijo que la señorita Coleman no tenía reunión programada aquí hoy, señor. Él le dio las gracias y se marchó, sentándose solo en su coche fuera. Fuera, el sol pegaba fuerte, pero dentro solo sentía frío. Esa noche, la cena transcurrió como de costumbre. Clara habló del trabajo con voz alegre. Lily sacó una nota alta en su examen de matemáticas hoy. Eso es estupendo, respondió Richard. La felicitaré más tarde. No hace falta, le interrumpió Clara. Ahora está durmiendo, tan temprano. Estaba cansada. Richard miró hacia las escaleras. La puerta de Lily estaba entreabierta y dejaba escapar un hilo de luz amarilla. Él hizo ademán de levantarse, pero Clara le agarró la mano. Siéntate, no quiero que confundas más a la niña. Me he pasado toda la semana enseñándole estructura. Solo quería felicitarla. Ya se lo he dicho en tu nombre. No tienes que seguir comportándote como un padre lleno de culpa. La afirmación le hizo detenerse. Clara continuó, ahora en un tono más suave. No te estoy criticando, pero tienes que confiar en mí. Estamos mejorando, ¿no? Richard asintió con la cabeza. Sí, estamos mejorando. Pero cuando Clara se dio la vuelta, la sonrisa de sus labios se desvaneció. Una semana más tarde, Clara se enteró tarde esa noche. Entró en el estudio y dejó su teléfono sobre el escritorio de Richard. ¿Me estás siguiendo? Richard levantó la vista. No sé a qué te refieres. No te hagas el tonto. Hablaste con los guardias de seguridad y les preguntaste por mi horario. Tengo derecho. Clara se burló. ¿Derecho o es que no confías en tu mujer? Solo creo que las cosas parecen extrañas. ¿Extrañas porque tengo mi propio trabajo o porque no puedes soportar el hecho de que pueda estar mejor que tú? Richard se levantó tratando de mantener la voz firme. No quiero discutir, pero tienes que entender que esto me pone nervioso. ¿Nervioso por qué? ¿Nervioso porque te estoy traicionando? ¿Te estás escuchando? Richard, después de todo lo que he hecho por ti. Ella se llevó una mano al pecho, con los ojos ligeramente llorosos, pero con la fuerza suficiente para atravesarlo. Me haces sentir humillada al vigilarme. Si así es como me quieres, prefiero no tenerlo. Él dio un paso atrás con la voz ronca. Clara, no quiero que lleguemos tan lejos. Entonces no lo hagas, respondió ella dándole la espalda. Solo para. La puerta se cerró detrás de ella con un chasquido seco. Richard se sentó de nuevo en su escritorio, con el sudor empapando su cuello. Sobre el escritorio, la pantalla del teléfono seguía encendida. Miró el último mensaje que había enviado al guardia de seguridad. Si ella sale de la casa, avísame. Borró el mensaje y se desplomó en la silla. La habitación quedó en silencio. Afuera, los pasos de Clara subían lentamente por las escaleras, firmes y seguras, como el ritmo de alguien que acababa de recuperar el control. Era el crepúsculo cuando Richard salió de la oficina. Su reunión con la junta se había cancelado abruptamente y decidió no avisar a nadie. Un pequeño y claro pensamiento surgió en su mente. Hoy voy a casa temprano. El coche rodaba por la calle arbolada. Richard miró la hora, las 6:15 de la tarde. Normalmente, Clara estaría preparando la cena y Lily estaría estudiando o tocando el piano. Esbozó una leve sonrisa, un sentimiento poco habitual en esos días, pero cuando el coche se detuvo en la puerta, la primera imagen le hizo reducir la velocidad. No olía a comida, no había luz cálida en la cocina, solo había una habitación iluminada en la planta baja, el salón, y la luz no era el suave amarillo habitual, sino un blanco intenso, como si quisiera iluminar cada detalle. Abrió la puerta y entró con paso ligero. Una voz baja y débil resonó al final del pasillo. Tenemos que mover el resto de los fondos antes de que se dé cuenta. Richard se detuvo. Su corazón latía con fuerza al reaccionar a un sonido familiar que no debería haberse oído allí. Se acercó. La puerta de la sala de estar estaba entreabierta, dejando pasar un fino rayo de luz.
La voz de Evan se oía baja, rápida y algo tensa. Ya ha firmado la primera parte, pero si esperamos demasiado, el plan se descubrirá. Luego se oyó la voz de Clara, más suave, pero tan fría y aguda que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. No preocuparte, sé cómo mantenerlos alejados de la pista, solo transfiérelo a la persona adecuada y el resto estará limpio. El nombre del intermediario es sólido. Sólido. Yo me encargué del papeleo. Todo es legítimo. Una breve y pequeña risa estalló entre ellos, pero fue suficiente para que Richard supiera que no se trataba de una conversación de negocios. Siguió un largo silencio. Evan habló en voz baja. ¿No tienes miedo, Clara? Si él se entera, Richard siempre confía en mí, solo ve lo que yo quiero que vea. Esa frase cayó como una navaja golpeando metal. Richard no se movió. Se quedó quieto, con las manos agarradas al borde de la pared. Podía verlos claramente. Clara apoyada en el sofá, con el pelo suelto y una copa de vino en la mano. Evan sentado cerca de ella, inclinado, riendo y charlando. La luz brillaba en sus rostros, luminosos y relajados, sin rastro de miedo. Nos iremos de aquí cuando esto termine, continuó Clara. ¿No lo entiendes? He tolerado a ese hombre durante demasiado tiempo, y la niña la enviarán a un internado. No necesito que un fantasma del pasado se entrometa en mi vida. Richard sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Todos los sonidos a su alrededor desaparecieron. La espaciosa casa de repente se volvió sofocante. El olor a vino, el aroma de las flores y el hedor de la traición se combinaron en algo que no pudiera nombrar. Dio un paso atrás y, sin darse cuenta, chocó con un marco de fotos que había en una estantería cercana. Era una foto de los tres en una gala benéfica del año pasado. Él, Clara y Lily. En la foto, Clara le cogía del brazo y miraba a la cámara con una sonrisa perfecta. Ahora, él miraba la foto y solo sentía vacío. Richard salió de la casa sin hacer ruido. En la carretera, apagó el teléfono y condujo sin rumbo fijo. Cuando finalmente se detuvo, se dio cuenta de que estaba cerca del río, un lugar donde solía llevar a Lily a pasear. Se quedó sentado en el coche durante mucho tiempo, con las luces de la calle iluminando su pálido rostro. El silencio se rompió con el sonido de un teléfono. Era el número de Clara. Miró la pantalla y dejó que sonara hasta que se detuvo. Esa misma noche se puso en contacto con un investigador privado. Necesito que vigile a dos personas, Clara Coleman y Evan Morris. Quiero saberlo todo. ¿Con quién se reúnen? ¿A dónde van? ¿Y dónde transfieren dinero? ¿Durante cuánto tiempo? Señor, hasta que le diga que pare. 3 semanas más tarde, el primer informe llegó a sus manos. Un grueso expediente, cuidadosamente encuadernado en un sobre marrón. El detective lo colocó sobre la mesa y dijo en voz baja: «Debería prepararse. Hay cosas aquí que no quieres ver». Richard lo abrió. Fotos, fechas, horas, lugares, un bar de lujo, un apartamento en un rascacielos del centro. Evan abriéndole la puerta a Clara, con la mano de ella apoyada en su hombro. Adjunta había un extracto bancario con transferencias continuas del fondo auxiliar, el que Clara le había pedido que invirtiera de forma privada en el desarrollo de la educación, por un total de casi $3 millones. Richard pasó a la última página. La nota del detective estaba escrita con bolígrafo azul. Se reúnen regularmente en el apartamento 14C de la residencia High Point. Frecuencia: 3 veces por semana. Cerró el expediente con las manos ligeramente temblorosas. Una vaga sensación se extendió por su mente. No era ira, sino la vacía constatación de un hombre que veía como toda su vida se desmoronaba pieza a pieza. Unos días más tarde recibió más pruebas. Esta vez, un clip de audio de poco más de 1 minuto. La voz de Clara era aguda y tranquila. El chico es solo una herramienta. Me hace confiar más en él cuando todo haya terminado. La enviaré lejos, a algún lugar lejano. Luego la voz de Evan, pequeña y vacilante. Nunca pensé que pudiera ser tan frío. El afecto no compra nada, Evan. Tienes que aprender a ser más práctico. La suave risa de Clara cerró la grabación con una suave risa. Richard escuchó hasta el final sin decir nada. Simplemente se quedó allí sentado, con una mano agarrando el teléfono y la otra apoyada en la mesa, los nudillos blancos. Desde fuera de la ventana, la luz iluminaba su rostro, el rostro de un hombre que acababa de perder la última pizca de fe que le quedaba. Esa noche condujo por la ciudad sin saber muy bien a dónde iba.
Las calles familiares pasaban rápidamente, silenciosas, como testigos invisibles. Al cabo de un rato, se detuvo frente al colegio de Lily. Las luces del aula estaban apagadas, pero los árboles seguían proyectando sombras en el patio, exactamente igual que el primer día que la llevó a matricularse. Las palabras de Clara resonaban en su cabeza. La niña es solo una herramienta. Richard ladeó la cabeza y miró hacia el segundo piso, donde la ventana del aula de Lily todavía estaba ligeramente abierta. Pensó en la noche de su cumpleaños, en la tarta destrozada y en la vez que ella quiso verlo pero fue rechazada. Todos esos recuerdos inconexos se unieron ahora en una imagen completa y dolorosa. Agarró el volante con fuerza. Nadie toca a mi hija. Nadie. Las palabras brotaron profundas y lentas, lo suficiente como para romper su respiración en jadeos irregulares. Cuando llegó a casa, Clara ya estaba dormida. La habitación estaba en silencio, con un ligero aroma a perfume. Richard se quedó en la puerta mirando tan falsamente tranquila. Retrocedió sin encender la luz y salió. El teléfono en su bolsillo vibró. Era un mensaje de texto del detective. Tenemos más pruebas financieras. ¿Quiere hacerlo público? Miró la pantalla con la palma de la mano fría. Todavía no. Quiero que sea ella quien lo diga. Dejó el teléfono sobre la mesa y la luz de la pantalla se apagó lentamente, dejando solo un tenue destello sobre la superficie de madera. Richard miró por la ventana del tercer piso. La habitación de Lily seguía iluminada. La niña estaba sentada en la cama, tranquila, coloreando una vieja tarjeta de cumpleaños. Añadió una pequeña línea temblorosa. Sigo confiando en ti, papá. Richard se quedó allí de pie durante mucho tiempo, incapaz de apartar la mirada de aquella pequeña ventana. Su ira ya no era fuego, sino un frío lento y escalofriante que podía arder sin luz. Sabía que cuando amaneciera todo cambiaría. Aquella mañana, el cielo era de un gris apagado, como una fina capa de humo que cubría la ciudad. Richard se sentó en su despacho frente a un grueso archivo de 3 pulgadas encuadernado con un cordón de cuero marrón. Cada página era un pedazo de la verdad. Estaba a punto de enfrentarse a la verdad sobre la mujer en la que había confiado ciegamente. El detective entró con paso cauteloso, como si fuera a dar malas noticias. Confirmado. Sir Richard asintió con la cabeza. Continúe. La señorita Clara Coleman y el señor Evan Morris han mantenido una relación íntima durante al menos 6 meses. Aquí están las imágenes, las horas y los lugares. Además, firmaron conjuntamente contratos de inversión fraudulentos utilizando su firma falsificada. El detective abrió su maletín y colocó fotografías, grabaciones y extractos transferidos ilegalmente. Ascendía a $4,3 millones. Todos procedentes de los fondos auxiliares que usted le autorizó a gestionar. El nombre del intermediario es la empresa ficticia M Associates, dirigida por Evan. Richard no hablar, solo extendió la mano y tocó una fotografía. Clara saliendo de un hotel con Evan de la mano. La luz de la calle iluminaba la mitad de su rostro. Esa sonrisa, que una vez fue su consuelo tras años de viudez, ahora se convertía en la prueba más clara de la traición. El detective continuó, su voz aún allí. Una cosa más, señor, esta es la grabación que obtuvimos de su apartamento privado. Colocó una pequeña memoria USB sobre la mesa. Richard asintió y la reprodujo. La voz de Clara sonaba tan clara y distintiva que le pareció estar de vuelta en aquella casa donde ella todavía se dirigía a él con dulzura cada mañana. El niño es solo una herramienta. ¿No lo entiendes, Evan? Ella lo ablanda. Le hace creer que soy el único que puede cuidar de ella. Si es necesario, la enviaré a un internado. Cuanto más lejos, más fácil será controlarla. Se oyó una pequeña risa y luego la voz de Evan. Y si se entera, ya tenemos preparada nuestra estrategia de salida. Richard se levantó y desconectó el ordenador. La habitación se sumió en el silencio. Solo se oía el sonido del viento agitando las cortinas. Lo entiendo, dijo en voz baja, bajando el tono. A partir de ahora, yo me encargaré del resto durante los próximos 3 días. Richard no fue a casa, puso todas las operaciones financieras en modo de emergencia y pidió a sus abogados que revisaran cada contrato, cada línea, cada número. Ahora se sentía como una vieja herida que se abría y revelaba el pus de la confianza traicionada. Su abogada personal, la señorita Meryl Stowe, llegó la tercera noche, abrió su ordenador portátil y presentó un breve resumen.
Hemos encontrado pruebas de su firma falsificada en 4 contratos. Este cargo es suficiente para un proceso penal. Sin embargo, la señorita Clara ha preparado otro plan. ¿Qué plan? Una serie de correos electrónicos entre ella y el señor Evan. Están discutiendo la división de bienes antes del divorcio. Ella tiene la intención de acusarle de infidelidad y abuso emocional para reclamar la mayor parte del patrimonio. Richard se quedó quieto, con la mano tan apretada que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Cuánto? ¿El 70%? Se basa en la cláusula de negligencia emocional del contrato matrimonial que tú mismo firmaste. Richard soltó una carcajada seca y áspera. Yo lo firmé. Ella siempre supo elegir el momento oportuno. Meryl lo miró con una mezcla de simpatía y preocupación en los ojos. ¿Qué vas a hacer? No voy a hacerlo. Lo haré el jueves por la mañana. Richard recibió el último paquete de documentos de la detective, copias de todos los correos electrónicos de Clara destacaba, un mensaje enviado 2 semanas antes. Tenemos que finalizar todo antes de la gala de la empresa. Después de eso no le quedará nada a lo que aferrarse. Richard dejó de leer ahí. La gala anual de la empresa, a la que asistían todos los accionistas, la prensa y los principales socios, era solo en 2 días. Sabía que era allí donde ella planeaba acabar con todo, pero también sería donde él daría un giro a la situación. Esa tarde se reunió con Meryl. Quiero hacerlo público justo en la gala. ¿Está seguro, señor? No, ese es solo un asunto personal. Afecta a la reputación de la empresa. Cuanto más público sea, menos margen tendrán para maniobrar. Meryl suspiró y luego asintió. Prepararé la documentación. Estaré allí. Richard asintió levemente y salió al balcón para mirar el tráfico que circulaba abajo. Desde ese momento hasta ese día, solo quedaba una última cosa por hacer. A última hora de la tarde, se sentó en su estudio. Sobre el escritorio había un sobre blanco. Dentro estaba la carta que había escrito para Lily. Mi querida hija, mañana, si oyes a alguien decir cosas desagradables sobre mí o sobre nuestra familia, no tengas miedo, quédate cerca de mí, ¿de acuerdo? Quiero que veas la verdad para que sepas que mi amor por ti nunca ha cambiado. Te quiero más que a nada, Richard, firmó con su nombre y lo dobló con cuidado. Inmediatamente después, llamó a la antigua ama de llaves, la señora Helen, a quien Clara había obligado a dejar el trabajo. Necesito su ayuda con algo, cualquier cosa, señor. Mañana, por favor, entregue esta carta a Lily. No se lo diga a nadie. Lo entiendo. Richard hizo una pausa de unos segundos y Helen dijo, sí, gracias por creer en mí cuando yo ni siquiera creía en mí misma. Ella no respondió, solo se le quebró un poco la voz al otro lado del teléfono. A la mañana siguiente, Clara entró en la sala de estar con el rostro radiante y un vestido color perla. Te has levantado temprano. Pensaba que hoy dormirías hasta tarde. Tengo cosas que preparar para la gala. No tienes que preocuparte. Lo tengo todo preparado. El discurso, la lista de invitados, incluso los medios de comunicación. Bien, respondió Richard con voz grave. Entonces tendremos una noche para recordar. Clara sonrió sin darse cuenta de la mirada inusual en sus ojos. Esa tarde, en su oficina, Richard reprodujo los archivos de audio. Cada palabra pronunciada por Clara le dolía como un corte en el corazón, pero ya no le hacían temblar. Ahora solo eran pruebas frías, crudas y lo suficientemente poderosas como para acabar con todas las mentiras. Antes de apagar el reproductor, susurró, «Tú me enseñaste a confiar. Ahora déjame enseñarte el precio de la traición». Esa tarde, Helen volvió a llamar. Le di la carta a la niña, ella no dijo nada, solo la abrazó con fuerza. Richard esbozó una leve sonrisa. «Gracias». Cuando colgó, se miró en el espejo. El rostro reflejado ya no era el de un hombre engañado, sino el de uno dispuesto a afrontar las consecuencias. Afuera, la puesta de sol descendía proyectando una pálida luz naranja sobre la torre de cristal. Mañana, en medio de cientos de personas, los flashes de las cámaras y los aplausos, todo quedaría al descubierto. El sonido de la orquesta resonaba en el salón de baile. La gala anual del grupo Coleman se celebró en el Grand Regent Hotel, un símbolo anual de glamour y poder. Las copas de cristal tintineaban, las risas se mezclaban con el incesante flash de las cámaras. Todos creían que se trataba de otra extravagante velada para la élite. Clara entró en el salón principal con Evan. Llevaba un vestido de seda plateado con incrustaciones de joyas en el cuello. Su mano descansaba ligeramente sobre el brazo del hombre 10 años menor que ella.
Sonrió y saludó a todos los invitados, caminando bajo cientos de miradas admiradoras. La prensa apuntó sus objetivos hacia ella y nadie se dio cuenta de que, a lo lejos, Richard había llegado, tranquilo y sereno, sin apartar la mirada de ellos dos. Evan se inclinó y le susurró: ¿Está todo listo? Clara asintió levemente. Después de esta noche, todo será nuestro. La fiesta transcurrió sin incidentes durante más de una hora. Clara subió al estrado y pronunció el discurso de apertura en nombre de Richard. Su voz era suave y serena, como si fuera ella quien realmente dirigiera la empresa. Gracias a todos los que han apoyado al grupo Coleman a lo largo de este viaje. No somos solo una empresa, sino una familia. El público estalló en aplausos. Richard esbozó una leve y tensa sonrisa, levantó su copa de vino y la dejó sobre la mesa. Caminó en silencio hacia el escenario, donde un técnico ya le esperaba junto al equipo de sonido, tal y como había planeado. Cuando Clara terminó su discurso, las luces se tornaron gradualmente de un suave color amarillo. Richard subió al podio y tomó el micrófono. «Gracias, Clara», dijo lentamente. «Gracias a todos por asistir a la gala de esta noche, pero quiero compartir algo especial, algo personal». Toda la sala se quedó en silencio. Clara se volvió para mirarlo, con una sonrisa aún forzada, pero con los ojos nerviosos. Richard dejó su copa y con voz tranquila pero escalofriante, dijo: «En los últimos 2 meses me he dado cuenta de algunas transacciones inusuales dentro de mi empresa. Inicié una investigación y hoy, en lugar de presentar los resultados en una reunión a puerta cerrada, quiero que todos lo escuchen». Hizo una señal al personal técnico y se oyó un clic distintivo en los altavoces. La voz de Clara resuena clara e inconfundible. «No se dará cuenta. Richard siempre confía en mí. Solo tienes que transferirlo a la persona adecuada y el resto quedará limpio». El sonido cayó en el vacío como una cuchilla afilada. La voz de Evan siguió: «¿Y la niña? La niña es solo una herramienta. Cuando todo haya terminado, la enviaré a un internado». Algunos invitados tosió nerviosamente, otros se miraron entre sí, incapaces de creer lo que oían. Clara se quedó paralizada, con la mano agarrando la copa de vino con tanta fuerza que el cristal se rompió y le cortó el dedo. La sangre goteó sobre el borde de seda de su vestido. «Es una edición barata», balbuceó con voz temblorosa. «Alguien está intentando sabotearme. Richard, sabes que yo nunca haría eso. ¿Qué pasa con estas transferencias?» Richard la interrumpió y le hizo una señal a su asistente. Una gran pantalla se bajó mostrando una serie de extractos bancarios. La cuenta estaba registrada como M Associates. ¿Te suena? Cada cifra que aparecía era otro recorte. Clara intentó mantener la compostura, pero su respiración se volvió superficial. «Es un error contable. Puedo explicarlo. Explica esto también». Richard levantó una fotografía de ella y Evan saliendo del hotel de la mano. El salón estalló en conmoción. Las cámaras disparaban sin cesar. Evan, que estaba de pie abajo, dio un paso atrás, luego 2, antes de dar media vuelta y alejarse. «Evan», Clara gritó con voz entrecortada. «Evan, vuelve». Pero él no se dio la vuelta. Dio la vuelta. La puerta del salón se abrió y sus pasos se mezclaron con el ruido del escenario, con el rostro pálido, su antigua sonrisa convertida en cenizas. Richard respiró hondo y habló con voz clara y distintiva. «Clara Coleman, has aprovechado tu matrimonio para adquirir fraudulentamente activos míos y de esta corporación. Has falsificado mi firma en 4 contratos y nos has engañado tanto a mí como a mi hija». Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. «A partir de este momento, declaro la disolución de nuestro matrimonio. Mi abogado se encargará de todos los trámites. Quedas inmediatamente destituida de toda autoridad dentro del grupo Coleman». Clara titubeó con la voz quebrada. «No puedes hacerme esto. Te quiero, Richard. Estuve a tu lado cuando... Si eso es amor, lo acabas de destruir con tu propia codicia». Todo el salón quedó en silencio por un momento. Todas las luces parecían enfocadas en una sola persona. Clara, la mujer que había atravesado la multitud como una conquistadora, ahora estaba expuesta, con las manos manchadas de sangre, su vestido plateado manchado de rojo y su rostro borroso por los continuos flashes. Una voz llamó desde el fondo del salón. «Policía, señorita Clara Coleman, tenemos una orden de detención temporal para investigarla por fraude financiero y falsificación».
Clara se dio la vuelta con los ojos muy abiertos. No, esto no puede estar pasando. ¿Quién ha hecho esto? Richard no respondió, solo la miró. Esa mirada ya no era de ira ni de resentimiento, solo el vacío de un hombre que había visto la caída total de la fe. La policía se acercó y la esposó. El metal tintineó secamente. Clara se resistió y su voz se quebró. Richard, te arrepentirás de esto. Nunca volverás a ganarte la confianza de nadie. Él no dijo nada. Los flashes continuaban sin cesar, capturando cada momento de una persona cuya máscara finalmente había caído. Después de que se llevaran a Clara, Richard bajó del escenario y caminó entre la multitud sin mirar a nadie, dirigiéndose directamente a la esquina de la sala donde estaba Lily, la niña con un vestido blanco que sostenía la carta que él le había enviado ayer. «Papá», dijo con voz temblorosa. Él se arrodilló y abrió los brazos. Lily corrió hacia él y enterró su rostro en su hombro, sollozando incontrolablemente. «Ya estamos en casa. Nadie podrá separarnos de nuevo». Richard le puso la mano en la espalda y se le empañaron los ojos. Los aplausos resonaron en todo el salón, no como felicitación, sino como reconocimiento a una justicia ganada con esfuerzo. Un hombre había recuperado lo que era justo y un padre había vuelto a encontrar a su hija. Afuera, la noche había caído sobre las calles resplandecientes. El coche de policía se alejó llevando a la mujer que había creído que podía ocultarlo todo con belleza y poder. Richard sacó a Lily del salón de banquetes. El último flash de la cámara parpadeó detrás de ellos y luego se apagó. La puerta se cerró, dejándolos a los dos caminando juntos por el largo y extrañamente silencioso pasillo. «Papá, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó Lily en voz baja. «A algún lugar donde no tengamos que temer a nadie más, mi niña». Su pequeña mano apretó la «tenemos que temer a nadie más, mi niña». Su pequeña mano apretó la de él con fuerza. Caminaron lentamente, el sonido de sus zapatos resonando de manera uniforme, los únicos sonidos que quedaban después de la noche en la que todas las máscaras habían caído. Esa mañana, el Tribunal Central de Distrito emitió oficialmente su veredicto final. Se concedió el divorcio. Clara y Evan fueron acusados de 2 cargos, fraude financiero y falsificación de documentos legales. Richard se sentó en la sala del tribunal en silencio, firmando la última página con un trazo de pluma notablemente decisivo. No quedaba dolor, ni ira, solo un vasto vacío en su pecho. Cuando el juez golpeó el martillo, el sonido seco resonó como el punto final de un capítulo de su vida que una vez pensó que duraría para siempre. Esa misma tarde, Richard entregó la empresa al Consejo de Administración Provisional. Se paró en el piso alto y miró a través de los inmensos ventanales que cubrían la ciudad. Abajo se entrelazaban las carreteras y los coches circulaban a toda velocidad como si nada hubiera pasado. «¿Está seguro, señor?», preguntó el asistente con vacilación. «La empresa todavía lo necesita». «No», respondió Richard con la mirada fija en la vista exterior. «Creo que necesitan a alguien». Estaba demasiado ciego para ver lo que realmente importaba. Salió dejando atrás la oficina que una vez había sido el centro de todo un imperio. La mudanza se produjo más rápido de lo que esperaba. La mansión en la colina, que antes se iluminaba todas las noches, ahora solo albergaba el sonido del viento que barría los pasillos vacíos. Los trabajadores de la mudanza trabajaban en silencio, envolviendo uno a uno los cuadros y los muebles y cargándolos en los camiones. Richard se quedó en la sala de estar, mirando el sofá donde Lily solía sentarse para las clases de piano, donde Clara solía leer revistas todas las mañanas. Ahora solo quedaba el marco de la ventana que daba al jardín. Un miembro del personal preguntó en voz baja, «¿Quiere quedarse con algo?». Richard miró a su alrededor. Sobre la mesa seguía el marco con la foto familiar. Él, Clara y Lily en la antigua gala benéfica. Lo cogió, desmontó el marco, quitó la foto, se quedó solo con la parte en la que aparecía Lily y la guardó en su cartera. «No, llévate el resto». Su nueva casa estaba en las afueras, a casi 1 hora en coche del centro. Una casa pequeña con paredes de ladrillo blanco, un tejado de tejas antiguas y un jardín lleno de lavanda y rosas silvestres, sin ama de llaves, sin chofer, sin personal a su alrededor. Por primera vez en años, Richard tenía que hacerlo todo él mismo. Por la mañana llevaba a Lily al colegio, al mediodía iba al mercado y por la noche aprendía a cocinar viendo videos en internet. Los dos comían en la pequeña cocina, donde el olor de la comida se mezclaba con suaves risas. «¿Te gusta vivir aquí?», le preguntó. «Sí, Richard»,
respondió ella con los ojos brillantes. Aquí se está tranquilo. Te veo sonreír más que antes, dijo Richard esbozando una leve sonrisa. Quizá yo también esté aprendiendo a vivir de nuevo, pequeña. Ella ladeó la cabeza. Antes no vivías, solo que lo había olvidado. Lily asintió y luego esbozó una sonrisa que Richard no había visto en mucho tiempo. Natural, plena y sin miedo. Una mañana, mientras limpiaba un armario, Richard encontró un viejo sobre que se había caído de una chaqueta de traje. Dentro estaba la tarjeta que Lily había hecho, la tarjeta de cumpleaños que Clara había tirado ese año. Restos de glaseado aún manchaban el papel, pero la letra temblorosa era legible. Solo quiero que estés en casa. Se sentó y trazó cada palabra con el dedo. Se le hizo un nudo en la garganta. No había lágrimas, solo un tranquilo arrepentimiento, ligero pero persistente. Ahora estoy en casa, Lily, susurró, y no voy a ir a ningún sitio. Mientras tanto, Evan fue detenido en un aeropuerto privado cuando intentaba huir de California. La noticia se difundió rápidamente y la prensa acosó a Richard para sacar más partido a la historia. Un periodista se plantó frente a la verja gritando, «Señor Coleman, ¿tiene algo que decir sobre el caso? ¿Cree que confió en la persona equivocada durante demasiado tiempo?» Richard abrió la puerta y los miró a través de la valla blanca. «No tengo nada que decir. Todo se está tramitando según la ley. Pero señor, el público es el público, no es asunto mío», les interrumpió con voz tranquila. «Solo quiero paz para mi hija». La verja se cerró detrás de él. Lily se quedó junto al marco de la ventana mirando hacia afuera. «¿No estás enfadado?» «No», respondió él, agachándose para ajustarle la horquilla del pelo. «Tiene sentido enfadarse. Al final, el que pierde es el que sabe amar». Una tarde a principios de junio, Richard recibió una invitación de una organización sin ánimo de lucro llamada Pathways for Children. Sabían que había pasado por una dura experiencia pública y querían que compartiera su experiencia en un seminario sobre defensa de los niños. Richard leyó la carta en silencio durante un largo rato. Había donado millones a proyectos benéficos, pero nunca había entendido realmente lo que significaba la defensa de los niños. Ahora sabía que no se trataba de dinero, sino del tiempo, la presencia y la fe que un niño necesitaba de sus padres. Firmó el acuerdo de colaboración, dobló la carta y la colocó junto al pequeño marco de fotos de Lily. Una semana más tarde tuvo lugar el seminario. Richard apareció vestido de forma sencilla, sin traje ni seguridad, solo con un breve discurso. Cuando le tocó, subió al estrado y miró a las filas de padres que buscaban respuestas para sí mismos. Comenzó con una frase pausada. «Solía pensar que darlo todo a mi hijo era suficiente, pero algunos niños no necesitan dinero, solo necesitan a alguien que los escuche». Nadie habló, solo se oía el sonido de los bolígrafos y los suaves suspiros en el auditorio. Richard contó su propia historia sin mencionar nombres, sin resentimiento, solo hablando de los errores de un padre que se había alejado demasiado del abrazo de su hija. Cuando terminó, todo el auditorio se puso en pie para aplaudir. Una mujer se acercó a él y le tomó la mano. «Puede que hayas perdido mucho, pero conservaste lo más valioso, la niña que todavía cree en su padre». Richard asintió con los ojos llenos de emoción y dijo, «Quizás eso sea lo único que deseo conservar por el resto de mi vida». Esa noche, él y Lily se sentaron juntos en los escalones de la entrada de la casa. El cielo estaba lleno de estrellas, el viento soplaba suavemente y el aroma de la lavanda llenaba el jardín. «Papá, si mañana les contara tu historia a Miss Mañana, ¿te entristecería?» «No, pero recuerda contarles la verdad». «¿Qué verdad?» «Que hubo un padre que cometió un error, pero que aprendió a amar». Apoyándola en su hombro, ambos miraron a lo lejos, donde las luces de la ciudad eran solo pequeños puntos. En ese momento, Richard se dio cuenta de que la casa vacía ya no era un lugar de ausencia, sino el lugar donde había decidido empezar de nuevo, donde un padre se había redescubierto a sí mismo a través de los ojos de su hija. La primavera siguiente, cuando los árboles del barrio residencial comenzaron a brotar, Richard firmó formalmente los documentos para crear la fundación, llamada Escuchar a los Niños. Ya no era un contrato millonario como en años anteriores, sino un simple documento de solo unas pocas páginas, pero cada palabra contenía el resto de su vida. Sacó su pluma, firmó lentamente y luego la dejó sobre la mesa. «Este fondo es para los niños que alguna vez fueron ignorados, como mi propia hija». El director de comunicaciones se quedó en silencio,
limitándose a asentir con la cabeza. Nadie se atrevió a interrumpir ese momento en el que un hombre que una vez estuvo en la cima del poder se sentaba en una pequeña habitación, hablando de compasión, con una voz áspera y dolorosamente sincera. A partir de entonces, Richard ya no apareció en las reuniones de la junta directiva, no habló en las conferencias financieras y no vistió trajes caros. En cambio, estaba presente en centros comunitarios en ruinas, en centros de ayuda social, lugares donde el olor de la pintura descascarillada se mezclaba con el sonido de las risas de los niños. Lily siempre lo acompañaba. Llevaba una pequeña mochila llena de tarjetas, golosinas y algunos de sus viejos juguetes. Se sentaba en el suelo con los niños más pequeños y les enseñaba a colorear, dibujar velas y escribir torpes frases como «Feliz cumpleaños, todos merecen ser amados». Un miembro del personal de la fundación observó la escena y sonrió, y le preguntó a Richard, ¿no te da miedo que tu hija tenga que ver cosas tristes? Richard respondió con la mirada fija en Lily. Quiero que sepa que la felicidad viene de evitar el dolor, sino de saber cómo escucharlo. En los primeros meses, escuchar a los niños era solo un pequeño proyecto, pero luego la prensa comenzó a prestar atención. Contaron su historia. Un magnate que había perdido la conexión espiritual con su hija debido a la apatía y que ahora dedicaba el resto de su vida a proteger las voces de otros niños. Un periódico publicó una entrevista con él titulada «El hombre que lo tenía todo, pero le faltaba una cosa, su propia presencia». Cuando le preguntaron por qué había elegido ese nombre para la fundación, Richard respondió simplemente porque una vez no supe escuchar y ahora estoy volviendo a aprender. Lily se convirtió en la imagen del programa. Los medios de comunicación la llamaban la pequeña sonrisa de la fundación escuchar a los niños. Pero para Richard seguía siendo la niña que se había quedado en el césped, abrazando el pastel aplastado y llorando sin que nadie la escuchara. Una tarde, después de regresar de un evento de distribución de regalos para huérfanos, Lily se sentó junto a la ventana y le preguntó a su padre, ¿por qué los adultos tienen que esperar a perder algo para aprender a amar? Richard miró hacia afuera. Estaba empezando a lloviznar, porque a veces los adultos olvidan que amar también hay que se vuelva a aprender desde cero. Mi niña, ¿todavía tienes miedo de perderme? No, porque sé que mientras te escuche nunca te dejaré alejarte de nuevo. Esa respuesta silenció a Lily, que entonces apoyó la cabeza en su hombro. La lluvia continuaba fuera, pero esta vez nadie en esa casa temía ya el sonido de la lluvia. En julio, un programa de televisión invitó a Richard a una entrevista en directo. El presentador le preguntó, «Señor, ¿qué le ha llevado a cambiar tan rápidamente de ser un hombre de negocios reservado a elegir este camino de admitir públicamente sus errores?» Richard esbozó una suave sonrisa que el público nunca le había visto antes. «Pensé que mi hija necesitaba dinero. Pensé que podría compensarlo todo con posesiones. Pero ahora entiendo que ella solo me necesitaba a mí, no la reputación, ni los regalos, solo un padre de verdad». En ese momento, el estudio se quedó en silencio y la cámara enfocó su rostro, que ya no era el de un multimillonario, sino el de un padre que hablaba con sinceridad consigo mismo. Sus palabras se difundieron por las redes sociales, se citaron en miles de artículos y se convirtieron en el mensaje oficial de la fundación. Debajo de las fotos, miles de comentarios se hacían eco de la misma frase. Escucha a los niños antes de que sea demasiado tarde. Pasó un año desde el dramático suceso. Lily cumplió 13 años. Richard le preparó personalmente su tarta de cumpleaños, una tarta pequeña con el glaseado ligeramente irregular y un mensaje garabateado en chocolate. «Para mi niña». Lily se rió cuando lo vio colocar las velas. «No puedo creer que lo hayas conseguido. Yo tampoco, pero la cocina aún no se ha incendiado, así que lo considero un éxito». Padre e hija soplaron las velas juntos, la luz parpadeante reflejándose en sus rostros. Sin música, sin invitados, solo ellos dos y el aroma del pastel de vainilla llenando el aire. Después de comer, Lily apoyó la cabeza en su brazo y dijo en voz baja, «Papá, el año que viene hagamos pasteles extra para los niños de la fundación, ¿vale?» Nunca han tenido un cumpleaños de verdad. Richard asintió con la voz entrecortada pero cálida. «Sí, a partir de ahora, cada cumpleaños habrá un pastel extra para otra persona». A última hora de la noche, después de que Lily se durmiera,
Richard se sentó en su pequeño estudio. Sobre su escritorio estaba el cuaderno de cuero que había utilizado desde sus días en la empresa. Pero hoy, en lugar de firmar contratos o anotar inversiones, abrió una nueva página y escribió con letra serena: 16 de marzo, un año desde que todo se derrumbó, pero también el día en que me di cuenta de que poseía algo más valioso que cualquier cosa: oportunidad de volver a amar, de escuchar, de vivir, no como propietario, sino como alguien perdonado. Hizo una pausa y luego escribió una última línea: nunca permitiré que ningún llanto en esta casa quede en silencio. Richard cerró el cuaderno y apagó la lámpara del escritorio. La luz de la luna se colaba silenciosamente por la ventana, iluminando el marco de fotos de padre e hija colocado en la estantería. Y esa es la historia de hoy antes de dormir. El viaje de un padre que una vez lo perdió todo por no saber escuchar, solo para reencontrarse a sí mismo a través del llanto de su hija. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué momento te impactó más? ¿Cuando Richard se enfrentó a la traición o cuando se llevó silenciosamente a Lily de la gala? Y tú, si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho de manera diferente? Por favor, deja tus comentarios en la sección de comentarios para que podamos compartir y escucharnos unos a otros una vez más.